tema, hablar de síndromes pleuropulmonares conlleva un análisis bastante detallado acerca de qué es lo que nos provoca este tipo de padecimientos, cuáles son las presentaciones clínicas y también podríamos hablar de su tratamiento. Hoy nos vamos a basar únicamente en la identificación y de qué habla cada uno de estos síndromes pleuropulmonares y en qué tipo de pacientes los podemos encontrar. Ok, primero hablemos de qué es un síndrome pleuropulmonar. Pues haciendo alusión a la serie de palabras que estamos ocupando, un síndrome es un conjunto sistematizado de signos que se van a recoger a base de la exploración física, la sintomatología que tiene el paciente, así como de la historia clínica que le vamos a realizar durante una exploración a nivel de pulmón y la pleura. Estos síndromes se van a presentar cuando existe una secuencia patológica en estas principales áreas. Los síndromes pleuropulmonares los podemos dividir en dos, en los pulmonares y en los pleurales. Estos son los 6 que vamos a abordar el día de hoy. A nivel de los síndromes pulmonares podemos encontrar el de condensación, rarefacción, cavitación y atelectasia. Y en los pleurales hablaremos del derrame pleural y del neumotórax. Existen otro tipo de síndromes pleurales en los que no vamos a abordar el día de hoy por lo limitado que es el tiempo. Ok, ¿cómo vamos a identificar cada uno de estos síndromes y cómo vamos a poder encasillarlos en uno de estos tipos? Primero, hacer una buena historia clínica y una adecuada exploración física. Esto prácticamente va a ser la pauta de en qué nos vamos a dirigir o en base a qué nos vamos a enfocar en estos pacientes, debido a que los hallazgos de la exploración física van a jugar un papel muy importante para poder saber si requerimos de un estudio asociado. Y esto nos lleva al siguiente punto: solicitar estudios diagnósticos, como podría ser la gasometría, la espirometría, la broncoscopía, la biopsia e incluso estudios de imagen, como lo puede ser una radiografía, un TAC, un ultrasonido, dependiendo de qué es lo que estemos buscando y en base a qué estamos dirigiendo esta exploración física inicial. Y finalmente, relacionar los signos y síntomas con el síndrome característico. Cuando hablamos de un síndrome neuropulmonar, estamos hablando como tal del sistema respiratorio. La mayoría de los síntomas que vamos a encontrar en este tipo de padecimientos van a ser respiratorios. Y es de suma importancia poder identificar y poder diferenciar hacia qué lado, ya sea pleural, ya sea pulmonar, y cuál subgrupo de estos dos síndromes nos está dirigiendo nuestro enfoque clínico en base, vuelvo a repetir, a la exploración física. En este pequeño módulo estaremos hablando un poquito acerca de la gasometría, la espirometría, y veremos algunas imágenes radiográficas en las que podemos identificar este tipo de síndromes de una manera más integral. Bueno, empecemos primero por el síndrome de condensación, un síndrome que es muy probable que varios de nosotros tengamos contacto durante estas épocas debido a que existe este cambio de clima y puede que muchos de ustedes ya empiecen a tener o empiecen a tener este tipo de pacientes. El síndrome de condensación se va a dar principalmente por un cambio a nivel alveolar. ¿Y qué va a pasar en los alveolos? Preguntémonos. Pues principalmente están constituidos en su interior por aire. Dentro de un alveolo podemos decir de una manera muy general que existe aire. Y cuando tenemos un proceso de condensación, estaríamos hablando de que este aire va a estar sustituido por líquido o fibrina. Independientemente de qué tipo de líquido encontremos a nivel alveolar, va a existir este cambio. Y es característico de padecimientos como lo es la neumonía. E incluso siempre que nosotros escuchamos síndrome de condensación, lo asociamos a neumonía. Y acá dice tuberculosis. En la tuberculosis también podemos encontrar este síndrome pulmonar, solamente que en la TB únicamente va a ser durante sus etapas iniciales, ya que posteriormente que evolucione
y que incluso el sistema inmunitario ya tenga una pelea contra este agente, pues ya va a representar otro tipo de síndrome. Entonces, en resumen, la neumonía y la tuberculosis durante sus etapas iniciales van a ser unos representantes dignos de este síndrome de condensación. Algo curioso y algo que es muy interesante es que debe haber daño en un lóbulo para mostrar datos físicos. Nosotros en la exploración física, ya ahorita veremos más adelante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, principalmente en el primero, de la inspección, en el que nosotros vamos a observar únicamente a nuestro paciente de forma dinámica y de forma estática, puede que nosotros no encontremos nada alterado si el daño es menor a un lóbulo, debido a que los demás elementos pulmonares están justificando, están intentando compensar esa inactividad de los alvéolos que están dañados. A diferencia de que cuando ya existe un lóbulo dañado, pues ya es incapaz el cuerpo de poder compensarlo y es cuando nosotros podemos encontrar la mayoría de estos signos a la inspección. Ahora veremos cuál es el récord que vamos a realizar este tipo de exploración. Lo primero, la inspección. Vamos a ver que va a existir una disminución de los movimientos respiratorios. Aquí es importante también determinar qué tipo de población es con la que nosotros nos estamos enfrentando, debido a que los tipos de respiración van a variar dependiendo de la población. Las mujeres van a tener un tipo de respiración torácica superior, los hombres torácica inferior, y los pacientes pediátricos pues normalmente se asocia más a una respiración abdominal. Si nosotros tenemos en cuenta esto, en el momento en el que nosotros hablemos de una disminución de los movimientos respiratorios, pues estamos asociándole a este tipo de respiración que va a tener este determinado paciente. Ahora, la simetría respiratoria del lado afectado. Valorar la simetría hay que tener mucho cuidado con esta valoración debido a que si nuestro paciente no se encuentra incluso nuestro paciente si tiene alguna patología a nivel de la columna vertebral, pues no vamos a tener esa asociación correcta con la simetría. Pero hablando de este patrón respiratorio, pues encontraríamos una simetría respiratoria, principalmente enfocado al lado afectado. Recordemos que estos datos de la inspección solamente los vamos a encontrar más marcados cuando existe un daño mayor a un lóbulo. Ahora, a la palpación. En la palpación vamos a echar mano de dos maniobras que va a ser la amplexión y la amplexación. La palabra chiquita va a valorar la parte chiquita, que sería el esfuerzo respiratorio que hace nuestro paciente con una presión que nosotros vamos a realizar en la región torácica a nivel anteroposterior, y la amplexación más que nada a nivel lateral para ver cuántos alejan nuestros pulgares de la columna vertebral. Son maniobras que ocupamos mucho en la región de la palpación, pues se van a encontrar disminuidas, y principalmente se van a encontrar disminuidas donde nosotros encontremos el problema. Ojo, no quiere decir que en un síndrome de condensación vamos a encontrar solamente un daño a nivel pulmonar, porque realmente eso es bastante, si no es posible, porque cuando nosotros tenemos un padecimiento Estaba explicando los movimientos de respiración de la columna.
Ah, ok, perfecto. Estamos hablando de la amplexación, ¿no? Palabra grande, colocamos nuestros dedos pulgares a nivel del vértice y a nivel de las bases pulmonares y en el que el paciente haga una exhalación vamos a ver si los movimientos de nuestros pulgares en el momento de alejarse de la columna vertebral van a ser iguales, van a ser aumentados o van a ser disminuidos. En este caso, estos dos, tanto la ampliación como la amplexación, se van a encontrar disminuidos debido a que los padecimientos que nos ocasionan este tipo de síndrome de condensación pues afectan ambos pulmones. Las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas. Esta es una técnica que tenemos que ocupar en la que colocamos nuestras palmas de las manos a nivel de ápice de pulmones y de base de pulmones y le vamos a decir al paciente que diga una palabra. En caso de que el paciente tenga una edad mayor a 8 años, le vamos a decir que diga ferrocarril. Si el paciente tiene menos de 8 años, le vamos a pedir que diga uno, con un énfasis más a la U y a la O. Va a ser uno. Y nosotros así podemos sentir cómo esas vibraciones se están transmitiendo hacia las paredes torácicas. Esto lo podemos hacer en región posterior o región anterior del tórax. Normalmente es más cómodo para el paciente que lo hagamos en una región posterior, pero lo podemos hacer en ambas caras del tórax. Entonces, las vibraciones vocales se encontrarían disminuidas. Ahora, la percusión que vamos a hacer, pues vamos a encontrar el sonido mate o submate y lo vamos a encontrar en la región que esté afectada o en el lóbulo que se vea afectado. Si hablamos de ápices o de bases, pues ahí encontraríamos este tipo de sonido, mate o submate. Una forma para poder recordar los tipos de sonidos a la percusión va a ser el tatá, totó y tití. El tití va a ser de timpanismo, el totó va a ser de mate. ¿Ok? Una forma, un tip por ahí para que podamos identificar de mejor manera esta percusión. Ok, ya la auscultación que vamos a encontrar murmullo vesicular disminuido y vamos a encontrar el soplo tubárico, que el soplo tubárico va a ser un ruido laringotraqueal. Aquí hay que tener en cuenta, aparte está el sonido laringotraqueal del ENEC, que también conocemos, pero este va a ser un poquito diferente. Ahora, podemos encontrar estertores o sonidos subcrepitantes o crepitantes. Ya ahí estamos encontrando estos sonidos patológicos, debido a que, como recordemos un poquito acerca de cuando iniciamos hablando de este síndrome, que los alvéolos en vez de aire tienen un líquido y eso ocasiona este tipo de sonidos. Ahora, a la auscultación de la voz vamos a encontrar broncofonía o pectoriloquia. Ojo, cuando nosotros realizamos una auscultación de la voz, ¿qué quiere decir eso? Colocamos nuestro estetoscopio en ápices y en bases y le pedimos a nuestro paciente de igual forma que realice eh, la, que diga una palabra, que volvemos a recordar, si el paciente tiene más de 8 años sería ferrocarril, si el paciente tiene menos de 8 años sería uno. Ok, entonces, en este caso, los pacientes presentarían, en el momento de que nosotros auscultemos, la voz se va a encontrar así como disuelta, como cuando hablamos debajo del agua, cuando nos ponemos un bote de agua en la boca e intentamos hablar, que las palabras como que no se logran apreciar de una mejor forma, de una forma clara. Entonces ahí estaríamos hablando de que efectivamente a nivel de estos pulmones, debido a que no se puede transmitir la voz, encontraríamos este tipo de sonidos que sería broncofonía o pectoriloquia. Ahora, ¿qué encontraríamos si nosotros solicitamos, que es lo más común, que es lo más adecuado, una radiografía? Cuando tomamos o cuando solicitamos una radiografía de tórax, siempre hay que tener en cuenta que vamos a solicitar
PA pues sería una AP y una lateral para poder tener este enfoque o este análisis de una mejor forma de esta radiografía. Ya lo veremos un poquito más adelante cuando veamos derrame pleural, de ciertas cositas que tenemos que tener cuidado. Ok, en la radiografía hemos observando opacidades en la región afectada. Aquí podemos observar ciertas opacidades en ambos pulmones, solamente que en el pulmón del lado derecho se encuentra un poquito más estas opacidades. Ahora, hay algo muy importante, no va a afectar a la bronquial, porque a nivel de bronquios como tal no está existiendo un infiltrado, sino el problema es a nivel de una forma más general. Entonces, ahora algo muy importante, cuando analizamos estas opacidades se tienen que encontrar como comunicadas, como tocándose. No se puede encontrar únicamente aislada en una zona, porque eso ya prácticamente nos estaría llevando a otro tipo de padecimiento, sino se tiene que mantener, así como lo podemos ver, de una forma que podemos decir que la opacidad a nivel apical y que la opacidad a nivel basal se encuentran tocando. Ahora, si nosotros le solicitamos una gasometría al paciente, encontraríamos un pH bajo, una presión parcial de dióxido de carbono alta, una presión de oxígeno baja y un bicarbonato que va a la compensación. Esto debido a que el paciente estaría teniendo una acidosis respiratoria y el paciente estaría pasándola con una alcalosis metabólica. Recordemos esto un poquito acerca de ácido base, prácticamente eso es lo que nos estaría reflejando y lo que se estaría llevando a cabo a nivel de nuestro sistema para poder compensar este tipo de padecimientos. La presión parcial de oxígeno pues se va a ver disminuida, recordemos, porque los alvéolos tienen esta disminución a nivel de aire para poder realizar los procesos fisiológicos. Hasta el momento existe algo que quieran que repitamos, algo que quieran que analicemos de una forma más detallada, queda todo claro y podemos continuar. Ok, si no hay ningún detallito por ahí, continuamos con el siguiente síndrome, que va a ser el síndrome de rarefacción. Este de rarefacción suena así medio raro, ¿no? Pues sí tiene ciertas cualidades, ciertas características que lo van a hacer un poquito más delimitado. Ahorita hablaremos un poquito de él. Ok. Cuando nosotros hablamos de un síndrome de rarefacción, estamos hablando de que el tórax se halla en una inspiración permanente y esto va a hacer que se incremente su diámetro ante lo posterior. Vamos a hacer un ejercicio de un lado de la computadora, desde el otro lado de la pantalla, en el que hablaremos un poquito acerca de cuál es la relación inspiración-expiración. Y esta relación van a ser 2 a 3. Inhalamos 2 segundos y sacamos durante 3 segundos. Hagamos este ejercicio en nuestro lugar. A la de 3, inhalamos durante 2 segundos y exhalamos durante 3 segundos. A la de 3, 1, 2, 3. 1, 2. Ahora sacamos en 3 segundos. 1, 2, 3. Y si nos damos cuenta, no tenemos ningún problema en realizar esta maniobra. Nuestros pulmones se expandieron de manera correcta y sacaron el aire de manera correcta. Tuvimos una inspiración y una expiración que fue que no tuvo ningún problema, que fue satisfactoria. Esa palabra estaba ocupando. Ahora, ¿qué pasa en este síndrome de rarefacción? Imaginémonos que en vez de que exista esta relación 2 a 3, la relación va a ser 2 a 2. Hagamos este ejercicio. Inhalemos durante 2 segundos y exhalemos durante 2 segundos. A la de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2.
Y si nos damos cuenta, en nuestro tórax, en nuestra cavidad pulmonar, como que se siente esa resistencia de que no tuvimos una expiración satisfactoria. Y esto es lo que va a suceder en este síndrome de rarefacción. Esta distensión permanente que va a existir a nivel del parénquima pulmonar debido al atrapamiento del aire, que este atrapamiento del aire se va a dar por la ruptura de las paredes alveolares, van a determinar que el tórax se mantenga en una hiperinspiración. Y esto nos va a dar uno de los datos característicos de estos pacientes con rarefacción, que va a ser el famoso tórax en tonel, debido a que prácticamente pues tenemos este problema en la relación inspiración-expiración. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la inspección? En la inspección, como lo comentábamos antes, vamos a encontrar el famoso tórax en tonel. Este tórax prácticamente se habla de que el diámetro anteroposterior va a estar aumentado, las costillas van a estar horizontalizadas y se van a hacer más grandes los espacios intercostales, debido a que existe, como les comentábamos y como volvíamos a repetir, esta cambio de relación entre inspiración y expiración. Los movimientos respiratorios se van a encontrar disminuidos principalmente en la expiración, por lo que comentábamos antes. Quizá en un paciente que ya se encuentre con un síndrome pleuropulmonar como el de la rarefacción, pues va a ser constante, no es como que el paciente empezó con ese tipo de síndrome hoy y mañana ya tienen todo el va a ser paulatino. A la palpación que vamos a encontrar ampliación y amplexación disminuidas principalmente en la expiración. Y es lo que comentábamos, existe una hiperinsuflación. La transmisión de las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas, esto debido a que pues no va a existir esta sonoridad. Y ojo, esta sonoridad no se va a dar debido a la hiperinsuflación, se va a dar principalmente por el daño que ya existe a nivel del parénquima pulmonar. Debido a eso, no va a haber una adecuada transmisión de las vibraciones vocales. Si nosotros tenemos en estos días un contacto con algún paciente que haya fumado durante mucho tiempo de su vida, pues hagámosle este ejercicio de la transmisión de las vibraciones vocales y vamos a identificar que existe este tipo de disminución. Ahora, a la percusión vamos a encontrar hipersonoridad. Vamos a encontrar un sonido un sonido más timpánico, por así decirlo, debido a que los pulmones están hiperinsuflados. Ahora, a la auscultación vamos a encontrar ruidos respiratorios disminuidos y nos preguntaremos, ¿por qué ruidos respiratorios disminuidos si estamos hablando de una hiperinsuflación? Pues recordemos otra vez que el hecho de que exista aire a nivel de nuestros pulmones no nos está asegurando que exista un adecuado intercambio de gases. Y recordemos, este síndrome se va a dar cuando existe ya un daño a nivel del parénquima pulmonar. Podemos encontrar estertores y una disminución de la transmisión de la voz. O incluso lo podemos encontrar completamente ausente esta transmisión de la voz debido a que pues hay un daño del parénquima pulmonar. Ok, ahora los estudios de apoyo. Aquí vamos a hablar de las radiografías primero. Vamos a encontrar zonas más radiolúcidas y podemos ver a nivel del ápice, a nivel de las bases. Ya encontramos como tal un pulmón ya hiperinsuflado e incluso está sobrepasando más de 3 centímetros a nivel de la clavícula. De ambas clavículas ya se encuentra esta presencia. Vamos a encontrar las famosas zonas inspiradas. Vamos a encontrar la horizontalización de las costillas, que normalmente las costillas vienen así como de bajadita. Vamos a pintarlas. Las costillas vienen así. Y si nos damos cuenta, en este punto ya las costillas se encuentran un poquito más horizontales. Vamos a encontrar que los espacios intercostales ya se encuentran más grandes. A ver que va a haber una descendencia, o más bien va a descender el diafragma debido a esta hiperinsuflación. Va a haber un ensanchamiento a nivel de las arterias pulmonares y va a haber un parénquima pulmonar hiperluminoso, o va a ser más
radiolúcido y podemos encontrar el famoso corazón en gota. Aquí estamos hablando de un síndrome de rarefacción. Ahora, un consejo para poder leer de una mejor manera las radiografías: primero hablemos de la Tierra, de los huesitos, y después de el agua, que sería, es una forma muy general, que sería a nivel de los espacios. Pero bueno, ok, entonces, en resumen, encontrar hiperinsuflado el pulmón, horizonte de las costillas, un ensanchamiento o un agrandamiento de los intercostales y el famoso corazón en gota. Esta radiografía europea la podemos observar de una mejor forma. Y aquí veamos cómo las estructuras a nivel del diafragma pues se encuentran más descendidas, más abajito. Ok, en la gasometría vamos a encontrar un pH normal, una presión de dióxido de carbono aumentada, una presión de oxígeno disminuida y un bicarbonato disminuido. Aquí nos puede causar un poquito de intriga esto de por qué el pH es normal. En casos más severos ya no lo vamos a encontrar normal, pero en su mayoría sí lo podemos encontrar así. Y el bicarbonato va a estar ligeramente disminuido, al igual que la presión de oxígeno. Entonces aquí prácticamente estaríamos encontrando un tipo específico de datos que nos estaría arrojando esta gasometría. Ahora, la espirometría. La espirometría es una herramienta muy funcional para valorar la respuesta o la capacidad que tenemos a nivel respiratorio. Vamos a encontrar un patrón restrictivo. ¿Qué quiere decir? Recordemos que existen dos patrones, el restrictivo y el obstructivo. En el restrictivo, pues prácticamente vamos a encontrar este tipo de lesiones, este tipo de hallazgos debido al daño que ya existe a nivel pulmonar. Vamos a encontrar la CBF disminuida, el BEF1 normal, la relación entre el BEF1 y el CBF se va a encontrar aumentado y el flujo expiratorio se va a encontrar normal o disminuido. Y veamos por qué este patrón se va a encontrar normal o disminuido. Vemos que la relación entre la inspiración y la expiración se va a encontrar completamente modificada debido a este daño que va a existir. Aquí, aparte de la radiografía y la gasometría, ya incluimos la espirometría, que también es alguna herramienta que nos va a ayudar bastante en el estudio de este síndrome. Ok, iniciemos con el síndrome cavitario. El síndrome cavitario va a ser característico o siempre lo vamos a asociar a una patología muy grave, por así decirlo, pero también muy interesante, ¿no? Que es la famosa tuberculosis. Tuberculosis ya en sus etapas más en las que ya existe un daño mayor, en las que ya existe una gravidez. Ahora, este síndrome se nos va a dar como resultado de la destrucción del parénquima pulmonar en forma de una caverna. Esto va a ser característico en la tuberculosis, en los quistes, en las bulas y en el neumatocele. En la TB es lo característico y como hallazgo radiológico es en lo que más podemos encontrar este tipo de signos. Ahora, aquí existe como tal ya un daño a nivel pulmonar. Este daño pues ya se volvió una caverna, ya se volvió rígido, ya no puede tener una función adecuada. Ahora, vamos a explorar cada uno de estas maniobras durante la exploración física. En la inspección encontraremos disminución de los movimientos respiratorios. ¿Por qué? Porque recordemos, ya existe un daño a nivel del parénquima pulmonar, ya los pulmones no pueden tener una adecuada expansión debido a que ya existe un daño que ya se volvió fibroso, ¿no? Vamos a tener una ampliación y una ampliación disminuidas, por lo mismo que platicábamos anteriormente. Existe un daño pulmonar de una forma importante. Las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas. Les vuelvo a recordar, por lo mismo que existe este daño a nivel del parénquima pulmonar. En la percusión lo vamos a encontrar mate o submate en las zonas afectadas. Recordemos que
La TB afecta principalmente a nivel apical, entonces pues prácticamente en este signo pues podríamos encontrarlo a nivel de las ápices. Y la auscultación, una disminución de los ruidos respiratorios, volvemos a hablar de eso, porque existe ya un daño a nivel pulmonar. Ok, en los estudios auxiliares, en la radiografía, recordando a la tuberculosis, encontremos el famoso signo radiológico de foco de Gaume o ojo de Gaume. Podemos observar aquí que nos está mostrando como tal una radiopacidad debido a la formación de esta caverna que existe. ¿Alguien del público nos podría ayudar a decirnos por qué principalmente este signo radiológico o por qué la TB afecta principalmente a los ápices? ¿Alguien que quiera participar? Que es como que la zona más vascularizada. Ok, sí, es correcto. Y también porque principalmente la micobacteria en tuberculosis es aeróbica. Entonces prefiere las zonas exactamente como dice Ramiro Hernández, porque hay más aire en esta región. Entonces a la bacteria se le hace más ideal, se le hace más padre, está más tranquila y puede prosperar porque hay mucho aire. Es correcto. Ok, vamos ahora media telectasia es muy curioso, muy característico. Es la principal causa de complicación en una cirugía a la que se induce anestesia general. La principal complicación es la atelectasia. Ok, cuando aparece este síndrome, existe cuando hay una obstrucción del bronquio y este aire es absorbido por la sangre circulante. Recordemos que a nivel de los alveolos va a existir la membrana alveolo-capilar en la que va a existir este cambio de gases. Si nosotros obstruimos los bronquios, obstruimos la vía aérea inferior en alguno de sus segmentos, pues prácticamente el aire que se encuentra a nivel del otro lado del bloqueo, por así decirlo, pues va a seguir haciendo ese intercambio, lo que va a generar de una manera muy burda, y hablando de una manera muy burda, que el corazón se chupe. Esto se va a condicionar a una disminución del volumen pulmonar. Esto puede obedecer o puede ser secundaria a otras afecciones de orden respiratorio, como lo pueden ser los tumores o la fibrosis quística. Esto recordando nos generaría una obstrucción a nivel de alguna región de la vía respiratoria inferior. Vamos a encontrar que van a existir dos tipos de atelectasia. La primera, que va a ser la obstructiva, que puede ser secundario a mocos, objetos extraños o incluso a tumores. Y la no obstructiva, en la cual el pulmón va a ser sometido a una presión positiva mayor y esto se va a ocasionar secundario a un traumatismo, a una neumonía, a algún proceso oncológico, un derrame pleural, un neumotórax, y esto, como lo antes, va a aumentar la presión positiva y va a generar que el corazón poco a poco vaya teniendo este colapso. Siempre que escuchamos atelectasia, a nuestra mente siempre se nos viene un colapso pulmonar. Y ahora podemos analizarlo de una mejor forma, asociándolo a que no solamente puede tener un origen obstructivo, sino también un origen en el que va a estar asociado a alguna otra patología. Ok. En la inspección vamos a encontrar una disminución de los
movimientos respiratorios en la zona afectada. Aquí principalmente, pues debido a que existe un colapso del pulmón, pues no se puede expandir. Y esto pues va a generar como tal este tipo de disminución a nivel de los movimientos respiratorios. Podemos encontrar asimetría respiratoria principalmente en la región que no está afectada. En este caso, si ponemos un ejemplo, el pulmón derecho está afectado, el pulmón izquierdo va a tener una hiperinsuflación porque va a intentar compensar al pulmón dañado, que sería el derecho. La desviación de la tráquea. La desviación de la tráquea siempre va a ser al lado en el que exista la lesión. En el ejemplo pasado estábamos hablando de que era el pulmón derecho. Entonces la desviación de la tráquea va a ser al lado derecho. A diferencia de un síndrome pleural, que es el neumotórax, en su presentación en la que la desviación de la tráquea va a ser al lado que nos entra afectado. En el caso va a ser al lado afectado. A nivel de la palpación se encuentra una ampliación y una ampliación disminuidas en la zona afectada. Recordemos, porque el pulmón ya no se puede expandir. Y podemos encontrar una ausencia de la transmisión de las vibraciones vocales de la zona afectada. ¿Por qué encontraremos una disminución de las vibraciones vocales o incluso las podemos encontrar ausentes? Pues porque prácticamente el pulmón ya se colapsó. Ahora, a la percusión vamos a encontrar un sonido mate o submate, en caso que todavía no esté completo, por así situarlo, ¿no? Ahora, a la auscultación. En la auscultación vamos a encontrar ausencia de ruidos respiratorios, ausencia de la transmisión de la voz, debido a que prácticamente el pulmón ya se colapsó y ya no va a haber nada que nos esté indicando que se pueda transmitir tanto la voz como los ruidos respiratorios. En los estudios de apoyo realizaríamos una radiografía. Esta radiografía nos estaría indicando una opacidad total. Hay que diferenciarla también si el tipo de atelectasia es parcial. Si nosotros nos encontramos en una atelectasia parcial, podemos encontrar, como en este caso a continuación, como lo podemos ver en la radiografía, aquí estaríamos hablando de una atelectasia apical, debido a que encontramos una opacidad de forma triangular. Y cuando hablamos de una opacidad a nivel de los lóbulos medio e inferior, en caso del pulmón derecho, o inferior en el pulmón izquierdo, pues estaríamos hablando de una atelectasia parcial a nivel de vaso. Va a existir esta desviación del mediastino, recordemos, porque prácticamente el pulmón se está colapsando y está empujando. Vamos a encontrar un absceso en el hemidiafragma hacia la zona enferma. Esto nos va a indicar prácticamente que pues, está existiendo esta disminución del volumen pulmonar. Vamos a encontrar este aumento en la presión debido a la disminución del volumen pulmonar. Algo curioso, en una radiografía clásica común no podemos observar la pleura. En una telectasia o incluso en un neumotórax, como lo vamos a ver a continuación, pues ya podemos empezar a ver cierta diferencia con el parénquima pulmonar. Cuando nosotros encontramos una telectasia total, vamos a encontrar una opacidad sistematizada, un tinte homogéneo, una desviación de la silueta medio torácica y ya al hilo pulmonar. En este caso, pues como tal, tenemos una telectasia parcial, recordemos, fórmula de triángulo, pero en este caso de acá ya no. En este caso ya tenemos una atelectasia total, en la que podemos observar que existe una opacidad completa a nivel del pulmón derecho. Incluso podemos encontrar aquí la tráquea, que ya se encuentra desviada, como lo recordemos. No existe esta opacidad debido a este colapso pulmonar. Aquí se encuentran unas pequeñas estructuras, pero estas estructuras hacen referencia al pulmón del lado izquierdo. Ok, vamos bien. ¿Existe hasta el momento algo que quieran que volvamos a repetir, algo que quieran que volvamos a tocar en el caso de los síndromes pulmonares antes de entrar a los pleurales? Perfecto.
Entonces, como continuemos a finalizar ya este tipo de síndromes, los pleurales, hablaremos de uno de los más sonados, de los que incluso nos emociona más platicar de ellos, que es el neumotórax. El neumotórax, pues, prácticamente va a ser un aumento del volumen, principalmente de aire, a nivel del espacio pleural, que va a afectar directamente al pulmón. Ahora, vamos a dividirlo para tu estudio en dos tipos de neumotórax, uno simple y uno a tensión. Cuando hablamos del neumotórax simple, hablamos de que existe una presencia de aire en el espacio pleural. Esto va a generar un colapso pulmonar subyacente debido a la presión que está generando un aumento de aire a nivel de entre las pleuras parietal y distal, pues prácticamente impedirían, que el pulmón se pueda expandir de una forma correcta. Según su etiología, se puede dividir en dos, en la causa, que puede ser espontáneo, traumático o iatrogénico. Una de las causas más comunes que nos pueden provocar un neumotórax de una forma iatrogénica es cuando se coloca un catéter venoso central y que se coloca principalmente en la subclavia. Recordemos que pues, también existen otros tipos de procedimientos en los que ocupan la brachiocefálica o incluso la femoral para colocar un catéter, pero en este caso en la subclavia. Ok. En función de la patología, lo podemos dividir ellos en los que definitivamente no sabemos qué lo causó, prácticamente lo englobaríamos aquí con espontáneo, o secundarios, los que sabemos que lo causó. Quizá este paciente iba a toda velocidad en su moto, en una R6 de la Yamaha, y quizá por algún evento infortunado, pues prácticamente pues tuvo un accidente, y un traumatismo torácico. Ahí ya lo podemos así atribuir pues a este tipo de padecimientos. El traumático se puede dividir en aperturado y suele acompañarse muchas veces con el famoso hemotórax. Cuando nosotros tenemos un evento traumático, como el motociclista del que antes hablábamos, pues puede que tengamos un abierto o cerrado. En el caso de un abierto, pues ya ocuparíamos o ya lo lograríamos identificar por la apertura que existiría en alguna región del tórax, y el cerrado pues prácticamente lo estaríamos sospechando de acuerdo a los hallazgos clínicos que encontraremos. Okay. El neumotórax a tensión como tal puede ser de origen traumático, que esto nos ocasionaría un trauma torácico. Esto también puede ser espontáneo y iatrogénico. Cuando es iatrogénico, normalmente se asocia a cuando existe una ventilación con presión positiva y que exista un daño a nivel del parénquima pulmonar. Acá podemos observar cómo el aire sí está entrando a los pulmones, pero también podemos observar que en el momento en el que el pulmón se contrae, genera que el aire que se encuentra a nivel pulmonar se vaya al espacio pleural, y esto genera una fuerza de impulso para poder deladear la tráquea y deladear el o algo que también tenemos que tener en mente es que cuando nosotros tenemos una taquicardia mayor a 135 latidos por minuto y aparte de eso tenemos hipovolemia y tenemos antecedentes de un trauma torácico, sospechemos de un neumotórax. Recordemos que este neumotoraxación va a comprimir el espacio mediastínico donde se encuentra el corazón, y el corazón no se va a poder expandir de una forma adecuada. Ahora, volvemos ahora en la inspección general de nuestro paciente. Hablaremos de los movimientos respiratorios. Los vamos a encontrar asimétricos debido a que un pulmón está bien y otro completamente para nada. Desviación de la tráquea, pero la desviación de la tráquea va a existir hacia el lado que no está afectado, hacia donde se está generando esa presión.
En la palpación encontraremos ampliación y ampliación disminuidos del lado afectado. Encontraríamos disminución de las vibraciones vocales. A la percusión encontraríamos el famoso ti, 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 ti de timpanismo. Y a la auscultación encontraríamos la disminución de los ruidos respiratorios, la disminución de la transmisión de la voz y encontraríamos un soplo anfónico. Que el anfónico es un sonido muy parecido a una resonancia vital, aunque incluso este tipo de soplo anfónico únicamente lo podemos encontrar, o en su mayoría lo podemos encontrar, o poder auscultar de una forma más exacta o más detallada en la que podamos apreciar. Esa es la palabra, apreciar de una forma más integral. En este caso encontraríamos un desplazamiento de la silueta cardíaca y una desviación de la tráquea al lado no afectado. Aquí podemos observar que prácticamente el corazón ya se encuentra más del lado izquierdo que del lado derecho. Recordemos que aquí en el lado derecho podemos ver un pedacito, ¿no?, de la silueta cardíaca. Y la tráquea aquí como la Una disculpa de nuevo, esta señal que tengo, voy a tener que contratar otra compañía de internet. Una disculpa. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos aquí en la parte de analizar pues prácticamente esta radiografía. No sé si me puedan confirmar en el chat si se logra apreciar de forma correcta y me logran escuchar de forma correcta. Ok, perfecto. Entonces platicábamos de eso, que va a existir un desplazamiento de la silueta cardíaca y una desviación de la tráquea del lado afectado. Y si podemos observar de una forma un poquito más específica, podremos apreciar que ya existe esta presencia, una pequeña línea que va a existir a nivel de los pulmones, donde ya encontraríamos un poquito de pleura. Ok, aquí tendríamos un neumotórax. Este neumotórax sería un neumotórax simple. Como tal, no existe una desviación de la tráquea ni un desplazamiento del corazón. Únicamente podemos observar que aquí existe una cantidad de aire en este espacio pleural que estaría generando que este pulmón se haga más chiquito, más chiquito. Y aquí, como les comentaba, podemos observar de alguna forma pues estas líneas que en una radiografía normal no se podrían apreciar. Ok, y para finalizar el tema de hoy, pues hablaremos del derrame pleural. El derrame pleural, pues como su nombre lo dice, es cuando existe un aumento del líquido entre las pleuras. Ojo, el derrame pleural es algo de lo que siempre tenemos que sospechar cuando nosotros tengamos ciertas características clínicas. Yo sé que incluso si estamos hablando de que existe una cantidad de sangre, pues ya no sería un derrame pleural, ¿no? Ya sería un hemotórax. Ya dependería si es mínimo o es masivo, ¿no? O incluso si existe un daño a nivel del conducto torácico, pues ya lo asociaríamos como tal a un quilotórax. Pero como hasta este punto ya a nivel de diferenciar entre si es hemo o si es kilo o únicamente es
qué características tiene para poder englobarlo en alguno de estos lados. Pero pues mientras hablaremos del derrame pleural. Ok, el derrame pleural como tal es el líquido contenido en el espacio entre ambas pleuras, y esto va a incrementar el volumen, y recordemos que el líquido pleural pues tiene una absorción. Esta absorción va a ser ineficaz cuando ya existe este derrame pleural. Sus etiologías pueden ser asociadas a patologías. Estas patologías pueden ser enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, que principalmente nos condicionen una sobrecarga de líquidos. Hay algunas patologías como el lupus que nos puede provocar el exudado, al igual que la amiloidosis. El hipotiroidismo nos puede provocar un transudado. Y la pancreatitis, no solamente, aparte de que nos provoca un derrame, dentro del derrame nos puede haber la presencia de amilasas. Entonces, puede deberse a una patología, como lo platicábamos antes, puede que haya antecedentes oncológicos, que el paciente tenga un tipo de cáncer que genere y que nos provoque un derrame pleural secundario, e incluso que el paciente tenga historial farmacológico, fármacos como puede ser la nitrofurantoína, la miodarona, o incluso la terapia que estimula a nivel del ciclo ovárico. Este tipo de medicamentos y este tipo de patologías nos pueden condicionar o nos pueden provocar un derrame pleural. Ahora, a la inspección encontraremos asimetría respiratoria, movimientos respiratorios disminuidos debido a que pues, el pulmón, al igual que el neumotórax, pues, disminuye su volumen debido a que no se puede expandir de forma correcta. A la palpación encontraríamos amplexión y amplexación disminuidas, que también estarían asociadas a la disminución de las vibraciones vocales, debido a que pues prácticamente no se pueden dispersar de una forma correcta debido a esta compresión que está sufriendo el pulmón. A la percusión vamos a encontrar mate en la región afectada. Normalmente recordemos que en la exploración en el paciente respiratorio es preferible hacerla en una posición sedente, debido a que si nosotros lo ponemos en una posición supina o prona, dependiendo, no sé cuál sea la técnica que vamos a ocupar, pues los líquidos normalmente se dirigen hacia la parte inferior y los gases suben, y eso nos puede imposibilitar que nosotros realicemos esta exploración de una forma más integral. Pero por el contrario, encontraríamos una matidez en la región afectada, y en la auscultación hablaríamos de una disminución de los ruidos respiratorios y una disminución de la transmisión de la voz, o incluso que ya no encontremos esta transmisión de la voz, debido a que pues ya el derrame pues ya es bastante fue bastante grande. Ahora, ¿cuáles son los signos radiológicos que nosotros vamos a encontrar en una radiografía de tórax? Recordemos que la tenemos que tomar en una posición supina al paciente, que lo tenemos que tomar en una bipedestación, que el paciente se encuentre erguido. En este caso, pues es una PA en la que vamos a encontrar el principal signo, que es el borramiento del ángulo costodiafragmático. El ángulo costodiafragmático es el que se ejerce, aquí lo podemos observar un poquito, a nivel de el diafragma y los espacios intercostales. Este sería el ángulo costodiafragmático o costofrénico, dependiendo de cómo lo encontramos en las bibliografías, pero aquí prácticamente lo encontraríamos borrado. Existiría una opacidad basal completa, debido a que, como le comentábamos antes, ellos tienden a irse a la región basal. Ahora, algo muy importante es que en el derrame pleural aquí podemos observar que el derrame se encuentra a una región apical teórica acerca de de cómo podemos encontrar los diferentes tipos de tonos de grises en un paciente, en una radiografía, perdón, de las diferentes densidades. Pues recordemos que la grasa y el líquido pues tienen ahí como
un escaloncito de radiopacidad, pero de forma general no lo podemos apreciar de una forma más asertiva, de decir, esto pues no tiene una radiopacidad muy fuerte como esta, así que yo sospecho que esto es líquido y que yo sospecho que esto es grasa. No lo podemos hacer, ¿verdad? Pero podemos hacer ahí como una pequeña observación que enriquecería nuestra evaluación a nivel de radiografía. Pero bueno, entonces aquí estaríamos hablando de que ya existe este borramiento costodiafragmático e incluso del lado izquierdo, perdón, también como que ya existe un poquito de este borramiento. Aquí sería interesante analizar de una forma más detallada cuáles son las características de este paciente. Algo y una lateral, debido a que si el derrame es muy pequeño, es muy chiquito, puede que en una radiografía PEA no lo podamos observar, debido a que recordemos que en la parte posterior o en la parte anterior, dependiendo de cuál es la radiografía que solicitemos, el pulmón va a tener unas pequeñas declinaciones que van a ser en forma de cuña que se van a encontrar debajo o a un costado del diafragma. Y que incluso el diafragma, debido a su densidad, pues puede cubrir este derrame pleural. Y en el momento en el que nosotros solicitamos una lateral, lo podemos apreciar en la parte inferior del mediastino. Entonces ahí como curiosidad, siempre que sospechemos o siempre que solicitemos un tipo de estudio debido a que sospechamos de que existe líquido en los pulmones, una lateral, porque la lateral, en caso de que sea mínimo, ahí la podemos observar. Porque si nosotros únicamente vemos una placa y decimos no se encuentra nada patológico, pues de pequeña densidad. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un tema, como lo platicábamos, bastante cortito. Hablar de síndromes pleuropulmonares implica más tiempo, implica enfocarnos en cada uno de ellos, en explicar por qué se presentan este tipo de síndromes en este tipo de patologías, a qué se asocia, cuál es la clínica y cuál incluso es el tratamiento. Les agradezco mucho por acompañarnos esta noche en esta sesión en la que pues abordamos este tema de síndromes pleuropulmonares. No sé si exista alguna duda, quieran que retomemos algo antes de que termine la sesión. No sé si me pude expresar con ustedes o pudimos tener este intercambio de conocimientos de una forma ideal, de una forma adecuada, si me pude dar a entender. También ese tipo de comentarios nos ayuda mucho para que nosotros podamos seguir trabajando en brindarles la mejor información y las mejores herramientas a ustedes. Ok, como empresa CIRNEX vamos a tener cursos próximos. Tenemos el de electrocardiografía básica que va a iniciar el 5 de noviembre, el de análisis de laboratoriales que va a iniciar el 7 de noviembre y dentro el próximo lunes 30 de octubre estaremos viendo el tema de abordaje de las cefaleas. Sí, debe Creo que... Ok. Perfecto, entonces están invitados tanto a la sesión como a los cursos, espero poderlos ver en ellos. Muchas gracias de nuevo por la atención prestada, espero que la información les haya sido de utilidad, que todos tengan una excelente noche y por qué no, hoy siendo el Día del Médico, pues felicidades a todos los médicos y a todos los estudiantes que se encuentran aquí, que ya son parte del gremio. Que tengan una excelente noche y cuídense mucho.